Bienvenidos, gente. Estamos en un nuevo episodio de Historia en Corto. Hoy hablaremos de un personaje clave, Vladimir Ilich Lenin. Así es, Bruno. Cuando hablamos de la URSS, o sea, la Unión Soviética, su nombre es el primero que sale. Nació en Rusia en 1870 y su vida dio un giro de abogado a revolucionario, todo por sus ideas políticas. Exacto. Lo interesante de Lenin es crear las ideas de Marx, del comunismo, pero las adaptó a Rusia. Él creía que el capitalismo se había vuelto tan grande, eso que llaman imperialismo, que para el comunismo triunfará. La revolución tenía que empezar por el país más débil, en ese momento, la Rusia zarista. Y lo logró. Después de la Revolución de Octubre de 1917, él y su grupo, los bolcheviques, tomaron el poder. Imaginen, Rusia estaba hecha un caos y Lenin establece el primer gobierno socialista. Pero no fue fácil. Impulsó políticas muy fuertes, por ejemplo, confiscó las tierras y prohibió el comercio privado. ¿Se imaginan? Todo lo que controlaba el Estado. Esto causó una hambruna tremenda. Oye, y además del líder, fue el fundador de un país, ¿no? Claro, en 1922 se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS, que era una federación de Rusia con varios territorios de Europa y Asia. Él fue el arquitecto principal de eso. Lo triste es que no puedo disfrutar mucho de su obra. Sufrió varios derrames cerebrales que lo fueron debilitando. Dice que no podía ni hablar bien al final. Pobre, murió el 21 de enero de 1924. A los 53 años dejó un legado gigante. Para bien o para mal, transformó a Rusia y al mundo. De una monarquía a un estado socialista que se convirtió en una superpotencia. En resumen, abogado, revolucionario, ideólogo, fundador de la URSS y un tipo que marcó el siglo XX, un verdadero líder de la historia rusa. Y ahora en Historia en Corto, si Lenin fue el fundador, el que vamos a ver ahora fue su mano derecha y pieza clave, León Trotsky. Trotsky fue el segundo al mando, el que puso fin al poder del zar junto a Lenin en esta famosa revolución rusa de 1917. Era el tipo de acción, el militar del grupo. Sí, fue un genio detrás del ejército rojo. Imaginen si los comunistas ganaron la guerra civil en Rusia. Fue gracias a la organización y dirección militar que les dio Trotsky. Era un líder nato en el campo de batalla. Correcto, Lenin y Stalin se enfocaron en construir el socialismo en un solo país, Rusia. Trotsky decía, no, eso no sirve. Él creía que la revolución socialista tenía que ser mundial y tenía que expandirse por todo el planeta para que realmente fuera segura y triunfara. Y aquí es donde empieza el drama. Mientras Lenin estaba vivo, todo bien. Trabajaron juntos, pero cuando Lenin muere, el poder queda en disputa entre Trotsky y Losif Stalin. El gran conflicto. Stalin era mucho más frío y calculador. Rápidamente se impuso y usó todo su poder para deshacerse de sus rivales políticos. Así es, Stalin veía a Trotsky y su idea de la revolución mundial. El llamado trotskismo fue una amenaza directa a su control. Por eso, en lugar de matarlo, primero lo exilió de la Unión Soviética por razones políticas. Y Trotsky se la pasó huyendo por varios países, hasta que terminó en México, pero ni siquiera ahí estuvo a salvo. Stalin lo persiguió hasta el final. Increíblemente, fue asesinado en 1940 en México por un agente de Stalin. Un final trágico para un revolucionario que, aunque perdió la batalla de poder, dejó un legado de ideas que siguen vivas e influyendo en muchos movimientos socialistas y comunistas. Una vida de revolución, poder y exilio. La prueba de que en política a veces el segundo lugar es el más peligroso. Sigamos con José Stalin. Ahora en el final de nuestra trilogía de líderes rusos, si Lenin fue la mente y Trotsky la espada, el que viene ahora fue la dictadura total. Hablamos de Losif Stalin. Stalin nació en Georgia. Fue el que tomó las riendas después de la muerte de Lenin. Pero a diferencia de Lenin y Trotsky, que eran más teóricos, Stalin era pura ambición por el poder. Él se encargó de eliminar a todos sus rivales políticos, incluyendo a Trotsky, para quedarse en el control de la URSS. Y usó el miedo para gobernar. Su método fue la represión. Implementó la censura, llenó las prisiones de opositores,
los famosos gulags, campos de trabajo forzados, y realizó purgas donde eliminaba a cualquiera que llevara la contraria. Un abuso de poder tremendo. A nivel económico, su objetivo fue industrializar el país rapidísimo. Usó planes estrictos para que el Estado controlara a la industria y colectivizara la agricultura. Quería convertir un país agrario en una potencia industrial a como diera lugar. Aunque su política interna fue brutal, no podemos olvidar su papel en la historia global. Fue clave en la Segunda Guerra Mundial, dirigió la URSS en contra de Alemania nazi y fue esencial para su derrota. Se le consideró un héroe por esa victoria, aunque el costo humano fue altísimo. Y justo después de la guerra, su influencia se expandió. La URSS de Stalin se convirtió en una superpotencia, lo que inmediatamente destacó de la Guerra Fría con Estados Unidos. El mundo se dividió en dos bloques, y todo empezó con ese control férreo que él había establecido. El legado de Stalin es muy complicado. Transformó a la URSS de un país pobre a una potencia mundial con industria y control total. Pero su gobierno es sinónimo de terror. Dejó millones de víctimas y una represión histórica. Un líder que cambió la historia para el mundo, pero a un precio humano, impagable. Definitivamente un final oscuro para el inicio de la Unión Soviética. De la promesa de Lenin pasamos al terror de Stalin. Y con esto cerramos nuestro recorrido por los líderes rusos que definieron el siglo XX. Gracias por acompañarnos en Historia en Corto. Hasta la próxima.